Costa de Samper es una de las representantes más importantes de las letras decimonónicas en Latinoamérica. Nació el 5 de mayo de 1833, hija de Joaquín Acosta, quien fue uno de los grandes sabios del siglo XIX, y también de Carolina Kemble, quien era una sajona. Ella era protestante y Soledad aún así se consideraba católica, aunque en su obra se veía cierta subjetividad romántica y liberal. Soledad tiene la oportunidad desde pequeña de aprender otras lenguas y culturas. Recibió educación en Bogotá, luego en Canadá, Inglaterra y París. Ya para 1855 contrae matrimonio con José María Samper, con quien vivió algunos años en Europa. Desde ese lugar enviaría a partir de 1859 diversas colaboraciones a la prensa americana y europea. Sus escritos inicialmente aparecen bajo el seudónimo de Andina, Bertilda, Renato, Orión y Aldebarán. Este último es bastante peculiar porque este corresponde a la constelación principal de Tauro y ella era Tauro. Una prolífica escritora, asimismo es considerada la primera novelista colombiana. Fundó y dirigió 5 periódicos en los cuales está La Mujer. Este se dio entre 1878 y 1881. En este periódico comparó los roles que se daban en la época y mencionaba que cuando los hombres recibían su título de bachiller, las mujeres estaban preparándose para comprar su vestido para ser presentadas en sociedad. Hay investigadoras que consideran a Soledad Costa de Samper una personalidad marginada del mundo literario por la historia oficial. Sin embargo, lo que sí se puede afirmar es que Acosta de Samper es una de las escritoras colombianas más significativas del siglo XIX. Las críticas negativas no destacan en los comentarios de su obra. En la prensa del siglo XIX, Acosta de Samper está rodeada de elogios que, si bien no demuestran un conocimiento profundo de su obra, muestran una aura de respeto y reconocimiento de la autora. Así, Soledad Costa de Samper era pues una mujer blanca, letrada y burguesa. ¿Cómo se puede rastrear la manifestación de su condición social privilegiada en su novelística? En forma y discurso. En sus novelas encontramos voces textuales masculinas y femeninas de las élites, mientras que las voces subalternas están radicalmente excluidas. Vamos a ver esto en su novela Dolores, la primera novela de Acosta de Samper. Se publicó por primera vez como folletín en El Mensajero en 1867, posteriormente recogida en novelas y cuadros de la vida suramericana. Esta obra está dirigida a un público alfabetizado, bilingüe y conocedor de la literatura, es decir, de la élite letrada. La narrativa del libro se divide en 2 voces. Pedro, la voz dominante, y su prima Dolores, por las cartas y diarios citados por Pedro, asume el rol de voz secundaria. Así, Pedro toma el papel de narrador y actor a lo largo de la historia por su participación como el intermediario entre las cartas de Dolores y el lector. Por lo tanto, el relato de Pedro, el narrador masculino, subordina siempre el relato de Dolores, el narrador femenino. La escritura masculina es pública, testimonios de vida, y la femenina es privada, cartas, diario íntimo, y solo se hace pública intermediada por la primera que filtra y edita. Dolores es una novela con posibilidades polifónicas, pero estas están fuertemente reprimidas o excluidas. Soledad Costa de Samper en sus libros plasma mundos en conflicto y con pasiones. Con Soledad Costa de Samper pasa algo muy importante y es que aunque ella tiene un rol fundamental dentro de muchos procesos en su momento histórico, ese rol fue silenciado también por sus contemporáneos. Tenemos el caso de Vergara y Vergara, que es una persona muy influyente en los contextos, sobre todo culturales de la época, que por ejemplo escribe un manual para señoritas dando indicaciones de qué se debía hacer o no. Y uno de sus consejos es no tener amigas íntimas, es decir, la idea de las asociaciones femeninas o de los grupos de mujeres o de las alianzas de mujeres no era bien vista socialmente. Y una cosa importante es que la pareja se va a Perú y en Perú ella trabaja como periodista y empieza también a escribir sus primeras novelas. Libros de Soledad Costa Samper no van a ser tan difundidos y tan conocidos. Por ejemplo, su primera novela, que es Dolores, coincide con la publicación de María de Jorge Isaacs. Entonces María se lleva todas las miradas, empieza a constituirse como el punto central de la literatura romántica. En Una holandesa en América, por ejemplo, la idea de las mujeres que se mueven, de las mujeres que son completamente agentes, que toman decisiones, que no están en una relación subordinada, ya sea con la iglesia, ya sea con el amor, sino justamente de mujeres que pueden decidir un poco su destino. Esa es una característica
de muchas de sus novelas, o que abandona el papel de la mujer como musa para ser una mujer activa. Y entonces Soledad, aunque sigue escribiendo novelas y considera que el género de la novela es apto para las mujeres porque ella hace este tipo de reflexiones, se va a dedicar también mucho más al periodismo y va a pensar que en la opción de los periódicos o de las revistas para mujeres puede haber más difusión de las ideas de las mujeres y sobre todo de lo que para ella es fundamental, y es la educación. Ella dice en una de sus revistas, que es La Mujer, que tiene, pues sale periódicamente durante mucho tiempo, ella dice, es una revista de señoritas y señoras para señoritas y señoras. Ella quiere específicamente que tenga este tipo de contenido. Entonces en La Mujer hay reflexiones religiosas, hay reflexiones sobre todo sobre educación, sobre temas muy asociados con el modernismo en el 19, como la higienización y todos estos procesos. Ella quiere también que haya una sección para niños, pueden ser cuentos y poesía. Como historiadora, su rol fundamental tiene que ver con la construcción de la patria. Esa, digamos, es una de las nociones que anima todo lo que escribe Soledad Acosta de Samper. Digamos que junto a la gran preocupación de las mujeres, su otra preocupación es esta formación de una patria. Ella es muy crítica con los procesos, digamos, después de la independencia, con todos los procesos de formación de la nación. Ella considera que esos procesos deben no solamente conocerse, sino que deben conocerse justamente para no repetir errores del pasado y para tomar otros modelos, dice ella, pues de naciones que están mucho más avanzadas y adelantadas. Ella tiene un poco esta idea que también seguramente viene de su propia experiencia, de haber vivido en Canadá, de haber vivido en Francia. Ella cumple un papel fundamental en los estudios recientes de historiografía, literatura y estudios de género en general en Colombia sobre la mujer en el siglo XIX, pues porque ella nos da un punto de partida de ver como a la mujer ilustrada y su envolvimiento en espacios de socialización pues de las élites y pues espacios de creación de conocimiento, más que todo pues porque ella fue partícipe de la literatura, de la prensa de la época y también parte de la historia del país. Investigar sobre la vida y obra de Soledad Acosta de Samper hoy nos brinda la oportunidad de ver y estudiar a la mujer como un sujeto creador de conocimiento en el siglo XIX, de su participación en áreas que eran dominadas por los hombres como lo fueron el periodismo, la literatura y la historia. Ella como incursora en estas disciplinas nos permite ver desde una perspectiva distinta el quehacer literario y periodístico, desde esa mirada femenina tan necesaria tanto en su época como en tiempos recientes. En los estudios recientes sobre Soledad Acosta de Samper han destacado más que todo sobre los estudios sobre su literatura y sobre su trabajo en prensa. En las últimas 3 décadas, desde más o menos a finales del siglo XX, 1998, Montserrat Ordóñez es la que se pregunta si hubo escritoras colombianas en el siglo XIX y se encuentra pues con Soledad, con sus novelas. Y a partir de ese trabajo, Carolina Alzate continúa pues esta investigación en las cuales se encuentra pues con sus diarios que los tenía a posición el Instituto Caricuervo, y lo que se hace es en conjunto con esta institución y con la Universidad de los Andes es empezar a hacer la publicación y digitalización de todos los textos que se encontraron de ellas. Posteriormente, ya en 2013, es el Ministerio de Cultura que da la propuesta de nombrar ese año como el año de Soledad Acosta de Samper, y a partir de eso es que se dan varias propuestas para estudiar a ella como una mujer autora del siglo XIX. Entre esas propuestas está en el 2016 que salen 2 programas de la biblioteca del Instituto Caricuervo, 2 programas dedicados a ella, donde se habla sobre sus obras, un análisis acompañado de Carolina Alzate, que es una de sus biógrafas más importantes y de las investigadoras más relacionadas con este tema. Desde 2013 hasta 2019 es el intento de digitalización y hacer una biblioteca digital sobre Soledad Acosta de Samper, donde se tenga toda la colección completa de sus textos, de sus diarios, de sus novelas, de su trabajo historiográfico, absolutamente todo lo que ella hizo en vida. Se inauguró en 2019 y en este momento se cuentan con 650 piezas y pues estudios más recientes sobre su trabajo. Estos han sido los esfuerzos que poco a poco van escalando para reposicionar la importancia de Soledad Acosta de Samper en la escena literaria e historiográfica del país, de continuar con estas investigaciones y apaciguar ese silencio que rodea a esta autora.